5 pasos que te van a permitir fijar el valor que cobras por los servicios dentro de tu taller. El paso número 1 es identifica qué es lo que vende tu taller. Identifica qué es lo que vende tu taller. Entonces tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de un taller automotriz, es un espacio donde se brindan servicios. Ese es el primer factor que quiero que tengas en cuenta. Servicios, principalmente. ¿De acuerdo? Este es el principal factor que tú vendes en tu taller automotriz. Servicios. Tú en estos momentos te estarás preguntando, David, pero yo también vendo repuestos, vendo refacciones. De acuerdo. Sin embargo, en tu taller, el tema de los repuestos y las refacciones son un producto que tú vendes, digamos que adicional al servicio. La razón de ser de un taller es vender servicio, es vender mano de obra. Digamos que con los repuestos, el taller lo que termina haciendo es un intermediario entre un almacén de repuestos y el cliente, el dueño del vehículo, de tal manera que en este factor de los repuestos el taller termina fungiendo básicamente como un intermediario. Se gana una comisión comercial por pasar el repuesto del almacén de repuestos al cliente. Ahí nos estamos ganando una comisión, de tal manera que la razón de ser del taller principal, el fin misional del taller, no es la venta de repuestos. Sí lo tenemos como un producto adicional, pero no es la razón principal de ser del taller. Caso distinto si estuviéramos hablando de un almacén de repuestos. Si estamos hablando de un almacén de repuestos, la razón de ser sí efectivamente es la venta de los repuestos. En el caso del taller, nuestro principal factor es la venta de servicios. Ahora, si estamos hablando de servicios, tenemos que empezar a identificar ¿cómo podemos medir la cantidad de servicio que nosotros vendemos? ¿De acuerdo? Porque cuando tú estás, no sé, en una fábrica de zapatos, pues tú puedes medir cuántos zapatos fabricas al mes. Cuando tú estás en un almacén de repuestos, tú puedes medir cuántos repuestos estás vendiendo al mes. Ahora, si estamos hablando de servicios, pues digamos que una medida que uno podría pensar en un taller es cuántos vehículos estoy atendiendo al mes. Sin embargo, no es necesariamente una medida precisa para medir el nivel de servicio que yo estoy vendiendo. De tal manera que quiero que tengas en cuenta que la principal unidad de medida que nos permite saber cómo estamos vendiendo nuestro servicio, qué tanto servicio estamos vendiendo, se llama el tiempo. De tal manera que si tú quieres empezar a cobrar por los servicios que tú brindas a los clientes en tu taller automotriz, el primer paso que tienes que tener en cuenta es que tú vendes servicios y que los servicios se miden en tiempo. Cuando tú estás brindando un servicio, lo que estás haciendo es que un profesional va a dedicar un tiempo para brindar un servicio. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres un abogado, pues ¿cuántas horas, cuánto tiempo va a dedicar el abogado en el manejo de tu caso? Si estamos hablando de un taller automotriz, es cuánto tiempo vamos a dedicar, ¿de acuerdo? O va a dedicar los técnicos de mi taller a la reparación de un vehículo. De esta manera tenemos que entrar a medir los servicios que nosotros estamos brindando en el taller. Y entendiendo que el servicio, digamos, es la mano de obra, la unidad de medida sería el tiempo. Y por ende, cuando vamos y miramos qué es lo que está ocurriendo en la mayoría de empresas de servicio automotriz, todas terminan midiendo su servicio a través de la hora, ¿de acuerdo? A través de la hora. Entonces, ahorita tú ya estarás preguntándote, David, o sea, ¿me estás diciendo que para empezar a cobrar bien los servicios de mi taller tengo que empezar a pensar en horas? Sí, y aquí es donde aparece el primer miedo, ¿no? Porque decimos, uy, David, pero espera, es que yo no le puedo cobrar por horas a mi cliente. De acuerdo, hay que revisarlo bien, que quiero que mires los 5 pasos que vamos a ver para que te des cuenta al final que no es que tú le estés cobrando por horas, es que vas a tener ahora una metodología estructurada para la fijación de los precios.
Si tú te pones a revisar la mayoría de los concesionarios, de las agencias, la mayoría de los talleres grandes, los talleres independientes, siempre terminan migrando al mundo de las horas, ¿de acuerdo? De tal manera que efectivamente, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Gemba, créeme que nosotros no pretendemos tener la verdad revelada sobre las cosas, simplemente te estamos compartiendo herramientas que nos han funcionado a nosotros, herramientas que le han funcionado a muchos dueños de talleres automotrices como tú a mejorar sus negocios, y a partir de lo que veas, pues tú decides con qué te quedas y con qué no. Lo cierto es que si tú no llegas a medir los servicios que brindas en tu taller en una unidad de tiempo, en una unidad de horas, va a ser muy difícil que fijes los precios que vas a dar hacia tus clientes, y adicionalmente se va a volver muy difícil que tú sepas realmente qué tan productivo está siendo tu taller automotriz. Y el segundo punto tiene que ver con, debes contar con una herramienta de valoración de reparaciones. Herramienta de valoración de reparaciones. ¿De qué estás hablando, David? Mira, en la actualidad ya hay muchas herramientas. Una de ellas te la voy a dar para que tú la notes. La he visto, es europea, se llama All Data. Hay varias, esta es una de las que te menciono. Estas herramientas son herramientas informáticas que ya han diseñado diferentes fabricantes de vehículos, donde básicamente en este software lo que han incluido es precisamente el tiempo que debemos o que se debería hacer una referencia de tiempo que se debería llevar para la reparación de un vehículo. Entonces, básicamente lo que tú puedes hacer en este caso es consultar. Hay diferentes herramientas, simplemente te estoy dando un ejemplo de ellas, pero hay una infinidad de herramientas que te permiten a ti utilizar la investigación que ya han hecho otras personas. Existen herramientas de valoración que son los temparios, los baremos, ¿cierto? Que los han hecho para lámina y pintura, los han desarrollado Renault, los ha desarrollado Mazda, los ha desarrollado Ford, etcétera. Pero hay herramientas como estas, como All Data, que básicamente lo que haces es adquirir una licencia, y en esa herramienta tú vas a poder encontrar la mayoría de los tiempos de reparación de los vehículos livianos o de los vehículos que están circulando en las calles. De tal manera que esta herramienta básicamente lo que te va a servir a ti es para lo siguiente. Supongamos que a ti te llegó una Ford Escape y le vas a hacer una sustitución de una correa o de una cadena de repartición, por poner un ejemplo, un sistema de repartición. Básicamente estas herramientas lo que hacen es que cuando tú ingresas la información del vehículo, ingresas la operación que vas a realizar sobre el vehículo, la herramienta se encarga de darte un valor guía que te dice, oye, tú para realizar la reparación de ese vehículo deberías de tardarte 3 horas, 2 horas, 5 horas, etcétera. Este es un valor de referencia, obviamente, porque esos tiempos están construidos a partir de la investigación que han hecho estas empresas. Pero a ti sí te va a permitir darte una guía de decir, ok, si este vehículo ingresa y yo le voy a hacer una sustitución de un sistema de repartición, la herramienta a mí me está diciendo que aproximadamente yo me debería tardar 3 o 2 o 1 hora, etcétera. Digamos que también hay empresas como CESBI, ¿cierto? Que en la parte de lámina y pintura han desarrollado unos baremos muy interesantes, unos temparios muy interesantes, que si tú vas a arreglar un capó o un paragolpes, también ingresas la información dentro de la plataforma y automáticamente la plataforma te va a decir, si vas a sustituir un paragolpes, cuánto tiempo deberías gastar. Entonces mira que si tú ya identificaste que la unidad de medida es la hora y ahora tienes una herramienta que te permita tasar las reparaciones en 1 hora, ya se va empezando a armar el muñeco que necesitas para estructurar cómo cobrar tus servicios de tu taller mecánico. Ahora, seguramente tú me dirás, David, yo no cuento con la herramienta, en estos momentos no la tengo disponible, supongamos que en mi taller no cuento con ella, etcétera, etcétera. No hay excusa al respecto. Yo lo que te sugeriría es que tú empieces a trabajar en un tarifario, lo podríamos llamar de esa manera, en un tarifario que te permitiera a ti por lo menos estandarizar el 80% de las reparaciones que realizas en tu taller. Entonces imagínate que tú armas un cuadro de Excel, ¿cierto? Donde tú dices, ok, vamos a tener vehículos livianos
vehículos 4x4, SUVs y pickups, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo que vas a hacer es definir cuáles son las reparaciones más comunes que se dan de esos vehículos en tu taller. Cambios de pastillas de freno, revisión de sistemas de lubricación, cambio de una tijera, cambio de una terminal de dirección, reparación de motor, todo lo que tiene que ver con cambio de kit de repartición, etcétera. Tú puedes armar tu propio tempario. ¿De acuerdo? No va a ser tan preciso, sin duda, pero sí va a ser un gran acercamiento para que empieces a gestionar las horas que estás vendiendo en tu taller. Entonces, tú construyes ese Excel que te permite ya más o menos estandarizar y saber cuánto se debería ir por, digamos, cada reparación que tú estás haciendo en tu taller. Entonces, ya te va a llegar no sé, un Renault Coleos, y entonces el vehículo viene para un cambio de pastillas. Tú lo que vas a hacer es ir a mirar tu tarifario y te dices, ok, es una SV y yo por SV estoy cobrando o me estoy tardando 1 hora en realizar el cambio de las pastillas. Entonces, la idea es que mientras tienes tu herramienta, que como te digo, ya hay varias disponibles, tocas que mires en tu país cuáles son esas diferentes alternativas que tienes, pero ahí ya vas a poder saber el tema de la reparación. Bien, vamos con el punto número 3. Aquí es donde empieza a ponerse un poquitico más interesante el tema. Una vez nosotros hemos encontrado entendido que nosotros vendemos tiempo, que vendemos horas, que deberíamos contar con una herramienta que nos permita a nosotros tasar las reparaciones de los vehículos y, ¿por qué no, también tasar los diagnósticos, ¿cierto? Que puede ser una herramienta comprada o puede ser que nosotros generemos nuestra propia herramienta en el taller. Viene el paso número 3, que aquí es donde cambia todo. Mira que hasta este punto, hasta el punto número 2, digamos que si todos los talleres nos estuviéramos moviendo en una herramienta como All Data o como Michel o como Michelin, etcétera, etcétera, diferentes herramientas que existen para tasar los daños, pues digamos que le daría lo mismo, el mismo tiempo al taller A que al taller B para la sustitución del sistema de repartición de un vehículo. Le daría exactamente el mismo tiempo a los dos. Entonces, de tal manera que estas herramientas lo que fijan es el tiempo que tardas, no cuánto vas a cobrar. Las herramientas están definiendo el tiempo que tardas, no cuánto vas a cobrar. Y aquí es donde empieza, a partir del punto número 3, empieza a cambiar todo. En el punto número 3, lo que debes saber es muy bien conocer la estructura de costos y de gastos de tu taller. Entonces aquí es donde empieza a cambiar el tema. Y aquí es donde vamos a empezar a construir el camino para empezar a fijar el valor de la hora, ¿de acuerdo? El valor de la hora. Entonces, cuando estamos hablando de valor hora, ahora sí cambia el valor de la hora de un taller de 2.000 metros cuadrados que tiene 30 empleados a un taller de 200 metros cuadrados que de pronto solamente tiene 2 empleados. Eventualmente puede cambiar el valor de la hora. De tal manera que aquí es donde yo quiero que tú empieces a realizar una tarea. Yo lo que quiero es que tú empieces a realizar un listado de cuáles son los gastos que estás teniendo mensualmente en tu taller. Entonces, por ejemplo, el primer gasto puede ser nómina, ¿cierto? El siguiente gasto puede ser arrendamientos, ¿cierto? El otro gasto puede ser servicios públicos. El otro gasto puede ser, por ejemplo, publicidad, ¿cierto? Etcétera. Y aquí vas a poner la cantidad de gastos N que estás teniendo en tu taller. De tal manera que este tercer paso es muy importante, porque aquí tienes que poner exactamente los gastos que está teniendo tu taller. Cuando estamos hablando de nómina, estamos hablando de la nómina del personal técnico, estamos hablando de la nómina del personal administrativo, el salario que tú puedes llegar a tener tú como dueño del negocio, ¿de acuerdo? Todos esos gastos, por ejemplo, el alquiler, mira que aquí va a variar mucho cuando estamos hablando de arrendamientos, aquí ya va a variar un taller a otro, ¿cierto? Podemos tener talleres
grandes, donde el arriendo es mucho más costoso. Es diferente también tener el arriendo en una ciudad intermedia o tener un arrendamiento en una ciudad principal, ¿de acuerdo? Todos estos factores empiezan a generar cambios. Va a ser muy distinto la estructura de costos y de gastos de un taller que tiene personal administrativo y personal técnico. Va a variar también los servicios públicos de un lugar a otro. Es distinto si estoy en una zona, digamos, industrial, estoy en una zona, digamos, más bien residencial, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de los gastos de nómina, es sacar un promedio. ¿Cuánto es el promedio que yo he venido pagando en salarios a técnicos, independientemente si es un porcentaje, si es por nómina, no importa, yo saco un promedio de lo que he venido pagándole en los últimos 6 meses a los técnicos, por poner un ejemplo, etcétera, y tú vas a poner acá y tú lo que vas a hacer es una sumatoria de los gastos que tiene tu taller mensualmente. Mensualmente. ¿De acuerdo? Vas a sacar un promedio. Puedes tomar los últimos 6 meses, puedes tomar el último año, y lo que vas a sacar es un promedio de cuántos son los gastos de tu negocio. Importantísimo. Analiza bien cuáles son los gastos que de pronto están ocultos. Por ejemplo, en muchos casos hay dueños de talleres automotrices que trabajan en el taller, todo el día están metidos en el taller y sucede que no tienen un sueldo. Entonces, tienes que en este caso poner los gastos que razonablemente deba incurrir tu taller, aún los que no estás generando en estos momentos. Otro ejemplo es que en muchos casos he visto dueños de talleres automotrices que son propietarios de la bodega, propietarios del galpón, del terreno, y tampoco le están imputando los arrendamientos al negocio cuando el negocio necesita un espacio en el cual moverse y generalmente necesita renta. De tal manera que quiero que el ejercicio que hagas es sacar exactamente en promedio cuáles son los gastos que tiene tu negocio mensualmente. Aquí no vamos a contar los repuestos lo dejamos aparte, solamente vamos a poner los gastos de funcionamiento del negocio, como te decía, arrendamientos, nóminas, servicios públicos, publicidad, etc. Y en este paso lo que vas a tener es que sacar un valor. Supongamos que ese valor son $10,000. Supongamos que ese es el valor de tus gastos mensuales, y ese dato lo tienes ahí y lo vas a utilizar en el punto número 4 que vamos a ver en estos momentos. En el punto número 4 tienes que hacer algo que se llama definir el presupuesto de ventas. Obviamente, el presupuesto de ventas en servicio, en mano de obra, ¿de acuerdo? Me voy a volver acá. Supongamos que en este caso de arriba, el ejemplo nos dio que son $10,000. ¿De acuerdo? Esos son los gastos que tiene mensualmente tu taller. Entonces, si tú te enfocas solamente en los gastos y te enfocas en cubrir los gastos, pues no tendrías sino una organización sin ánimo de lucro, no tendrías exactamente un negocio. ¿De acuerdo? De tal manera que el tercer paso es conocer exactamente cuáles son los gastos que tiene mensualmente tu taller. Exactamente definir en promedio cuánto es el valor de nuestros gastos mensuales. Ahora, cuando estamos hablando del presupuesto de ventas, quiero que me prestes mucha atención. Cuando estamos hablando del presupuesto de ventas es cuánto le vas a proponer tú a tu taller que debe vender mensualmente en servicio para cubrir sus gastos y, ojo con esto, generar una utilidad. Entonces, recuerda que en el punto número 3, tú pusiste todos los gastos en que razonablemente debe incurrir tu taller, incluyendo tu salario. Si es que tú estás trabajando en el taller, pendiente, estás administrándolo, etcétera, incluyes tu salario. Entonces, ahora lo que debe hacer el taller en servicio es cubrir los gastos y obviamente generar una utilidad, Voy a ponerte un ejemplo. Tú dices, ok, si mis gastos mensuales son $10,000, pues como mínimo el taller debería vender $10,000 para no perder dinero en servicio, ¿cierto? Como mínimo yo debería vender $10,000, pero eso no es el ideal es vender más de exactamente los $10,000. Entonces, en este caso, tú lo que puedes decir es, ven,
voy a proyectar que aparte de que el taller cubra los costos y los gastos, voy a proyectar que el taller me deje una utilidad del 30%, por poner un ejemplo. Es netamente un ejemplo, lo puedes hacer sobre el 15, sobre el 20%. Para el efecto de este ejercicio lo vamos a hacer sobre el 30%. Entonces tú dices, ok, el presupuesto de ventas, lo que debería vender el taller, en este caso es el 30% por encima de los gastos que está teniendo el taller. Entonces en este caso tú dices, ok, para definir el presupuesto de ventas, el taller va a tener que vender $13,000 por mes. $13,000 por mes. Entonces, ahí ya tú ya sabes cuánto es el nivel de producción que tienes que tener en tu negocio. Mira, ya en el paso número 3 y en el paso número 4 estás acercándote mucho a empezar a definir cómo empezar a cobrar por los servicios. Estos ejercicios lo tienes que hacer con mucho juicio. Cuando estamos hablando de conocer la estructura de costos y de gastos del taller, tienes que también en el tema de gastos meter solamente los gastos en que razonablemente debe incurrir el taller. Me explico. Muchas veces también le terminamos sacando dinero al taller para irnos de viaje, muchas veces le terminamos sacando dinero al taller para arreglar temas de nuestra casa, de nuestro vehículo, de nuestra vida personal. Aquí quiero que anotes bien grande en esa libreta de apuntes que estás llevando. Uno de los principales pasos que debemos dar para que nosotros convirtamos a nuestro taller en un verdadero negocio, en una verdadera empresa, es separar los bolsillos. Una cosa es el bolsillo del taller, otra cosa es el bolsillo del dueño del taller. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando tú haces la estructura de costos y de gastos, son los gastos y los costos en que razonablemente debe incurrir el taller para funcionar. Entonces, tú tienes que ser muy juicioso a la hora de definir este listado, de decir, este gasto sí es del taller, este gasto no, este gasto es mío, este gasto lo voy a cubrir con mi sueldo, ¿de acuerdo? Lo que es el mercado de mi casa lo cubro con mi sueldo, lo que es mis viajes los cubro con mi sueldo, esos son gastos en los que no debe incurrir el taller. Entonces, cuando tú ya depuraste y te diste cuenta que esos $10,000 es el valor mínimo de gastos que debe generar el taller porque ya lo depuraste. Ahora sí dices, el taller tiene que generar una utilidad por encima de esos gastos para que se vuelva negocio. Ahora, aquí en el tema del presupuesto de ventas y de la proyección que pones por encima también tienes que ser prudente, ¿cierto? Tú no vas a decir, no, ven, el taller debe generar $10,000 para cubrir los gastos y entonces quiero que genere otros $10,000 de utilidad solo en servicio. No pasa, no es tan común que eso ocurra. Yo te recomiendo que te muevas entre un 10 a un 30% por encima de los gastos. Esa sería una medida ideal que tu taller estoy seguro que puede cumplir, que a partir de ser productivo puede cumplir, ¿cierto? Entonces ya vas a tener un valor mucho más aterrizado que el negocio lo puede cumplir, porque te vas a dar cuenta que si tú metes muchos gastos y montas un presupuesto de ventas muy alto, también va a terminar ocurriendo que lo que le cobras a tu cliente puede llegar a ser muy alto. De tal manera que muy responsable, en esto te lo voy a dejar acá, aquí proyectar un 30% máximo por encima de los gastos, ¿cierto? A la hora de definir cuánto debe vender mensualmente tu taller en servicio. El quinto paso es estructurar una fórmula para calcular el valor de la hora. Entonces mira que aquí es donde ya todo toma forma. Arriba dijimos que nosotros vendemos tiempo, por ende se miden horas. Tenemos una herramienta que nos permite calcular las reparaciones, ¿cierto? Tenemos clara cuál es la estructura de costos y de gastos del taller. Sabemos cuánto debe vender el taller mensualmente para cubrir los costos, para cubrir los gastos y generar una utilidad. Finalmente, quiero que me prestes mucha atención porque esto es oro puro. Es oro puro lo que te voy a dar en estos momentos. Es una fórmula que hemos venido estudiando durante mucho tiempo. Es una fórmula verídica que te puede funcionar para llevar a cabo la estructuración de lo que cobras a tus clientes por las reparaciones. Entonces, mucha atención porque la fórmula dice lo siguiente. El valor de la hora va a ser igual a, mucha atención, vas a tomar el presupuesto de ventas y lo vas a dividir en varios factores, ¿de acuerdo? Presupuesto de ventas sobre el único personal productivo
que está en tu taller son los técnicos. De tal manera que el primer factor que tienes que tener en cuenta al dividir esta fórmula es que ese presupuesto de ventas lo debes dividir en la cantidad, voy a devolverlo acá, en la cantidad de técnicos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, si tú tomas el valor el valor que debes vender mensualmente en servicio y lo divides en la cantidad de técnicos, ese valor lo que te va a dar es cuánto debería estar facturando cada técnico mensualmente para cumplir esos $13,000 en el ejemplo que estoy poniendo o para cumplir ese presupuesto de ventas. Ese es el primer factor que tienes que tener en cuenta. O sea, recuerda que adicionalmente este valor de hora que nosotros vamos a definir acá es el valor de hora hombre, ¿sí? No he visto el primer taller automotriz que funcione sin mecánicos. No lo he visto hasta ahora. Y he conocido talleres en Europa, he visto ya que ahí se están llegando temas de realidad aumentada a la reparación de vehículos, pero todavía no he visto el primer taller que funcione sin técnicos. De tal manera que este valor hora que estamos calculando no es el valor de hora de una máquina, es el valor de hora de una persona, que son los que llevan a cabo las reparaciones. Entonces, cuando tú tomas el presupuesto de ventas y lo divides en la cantidad de técnicos, lo que te va a permitir a ti es saber cuánto debe facturar o cuánto debería facturar cada técnico para cumplir el presupuesto de ventas que tú has definido. Y aquí te llevas otro lingote de oro. Cuando tú empiezas a saber cuánto debe facturar cada técnico, ¿cierto? También te vas a llevar una herramienta para gestionar la productividad de los técnicos. Tú vas a decir, ven, tu técnico deberías estar facturando $4,000 mensuales al taller y estás facturando 3,000. Tienes que primero revisar, si no está llegando el suficiente trabajo al taller, pues eso no es responsabilidad del técnico. Eso tienes que trabajar, es en la parte de marketing, por eso te decía que ser un buen dueño de negocio no nos lo enseñan en la escuela técnica, sino se aprende. Yo lo que debo garantizarle al técnico es que el técnico tenga trabajo todo el tiempo, eso lo hago a través de tener un sistema de marketing y ventas. ¿De acuerdo? Si yo ya garanticé que todo el tiempo hay trabajo en mi taller, ahora sí voy a empezar a medir la productividad de cada técnico. Si yo aseguro trabajo, pues yo ahora sí puedo decir, si cada técnico tiene un presupuesto de $4,000, por poner un ejemplo, ahora sí puedo empezarlo a medir. Tenías presupuesto de 4,000, estás en 2,000, estás al 50% de productividad, entre comillas, ahí podías sacar una medida de productividad. De tal manera que el primer factor es dividirlo en la cantidad de técnicos y eso te va a permitir saber cuánto debería aportar mensualmente cada técnico para cubrir el presupuesto de ventas. Pero aquí es donde empieza a ocurrir otra cosa interesante. Los técnicos no trabajan 30 días hábiles al mes, no trabajan los 30 días del mes. Los técnicos solamente trabajan 20 o 22 días al mes, de tal manera que aquí vas a multiplicar por los días hábiles del mes. Días hábiles del mes, lo voy a hacer aquí separadito, días hábiles del mes. Entonces vas a multiplicar por los días hábiles que tú trabajes en tu taller al mes. ¿Qué es lo que te va a decir esto? Mira cómo vamos. Toma el presupuesto de ventas, lo dividí en la cantidad de técnicos, eso me dice cuánto debería aportar cada técnico mensualmente, pero si ahora lo divido en los días hábiles del mes, me va a decir cuánto debería aportar cada técnico por día para cumplir el presupuesto de ventas. Y aquí viene el otro factor. Sucede que los técnicos no trabajan las 24 horas del día. Entonces aquí lo tendré que multiplicar por la jornada productiva diaria. Jornada productiva diaria. En este caso, en la mayoría de los casos, son 8 horas al día. Entonces, cuando ya tomé lo que debe facturar el técnico al mes, luego lo divido en los días, ya me está diciendo cuánto debe facturar por día. Y si lo divido en la jornada productiva diaria, que son horas, ya me va a decir cuánto debería estar aportando cada técnico por hora para cumplir ese presupuesto de ventas, ¿de acuerdo? Y aquí ya tendríamos, nos estaríamos acercando al valor de la hora, pero si lo dejamos hasta acá, nosotros tendríamos cero margen de error. Querría decir esto, que el 100% de las horas que un técnico trabaja en el taller tendría que ser tiempo destinado a reparar, que no tendría tiempo para enfermarse, no habrían permisos, no habrían horas de capacitación, no habría, qué sé yo, espacio para hacer mantenimiento y hacer aseo en el taller, etcétera, de tal manera que tú vas a multiplicar acá por un coeficiente
de productividad. Es decir, este coeficiente de productividad te va a decir a ti qué tan productivo calculas tú que deberían ser los técnicos. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, supongamos que aquí el valor hora hombre, para seguir con el ejemplo, vamos a suponer que el presupuesto de ventas son $13,000. Continuamos con el mismo ejemplo. ¿De acuerdo? Ya tenemos el presupuesto de ventas. Luego, lo que vamos a hacer es dividirlo por la cantidad de técnicos. Supongamos que este taller tiene 6 técnicos. ¿De acuerdo? 6 técnicos. ¿Sí? Y lo vamos a multiplicar por los días hábiles del mes. Para este ejemplo lo vamos a hacer sobre 22 días al mes. ¿De acuerdo? Sobre 22 días por mes. Y luego lo vamos a multiplicar por la jornada productiva diaria, que en este caso estaríamos hablando de 8 horas diarias. Y finalmente, el sugerido de Gemba. El sugerido de Gemba es que multipliquemos por un coeficiente de productividad del 80%, ¿cierto? Decimos en Gemba, ese es el sugerido para calcular, que el 80% es una medida razonable para decir, vamos a dar un margen de error de equivocarnos del 20%. Damos un margen de error de equivocarnos en el 20%. Quiere decir que los técnicos van a ser productivos solamente al 80%. El otro 20% estamos dispuestos a entender que es tiempo que se puede estar perdiendo. Si nosotros hacemos este ejercicio, esto nos va a dar a nosotros en este ejemplo que esto da $15.38 por hora. Dólares por hora. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tenemos. Aquí tenemos la medida de dólares y aquí tenemos la unidad de horas. Entonces, mira que aquí lo que te está diciendo, este ejemplo que nosotros estamos poniendo acá, tú deberías, en este caso, estar cobrando $15 más o menos por hora a cada trabajo que tú realices para que en la medida que vendas todas las horas que tú tienes disponibles al mes, si tú le vendes todas las horas que tienen disponibles estos 6 técnicos, en el mes seguramente vas a estar cumpliendo el presupuesto de los $13,000. Ahí me estaba preguntando José Gutiérrez, aparte, falta el 30% que debería sumar el taller, aparte del presupuesto mensual. No, mi querido José, porque mira que en los $13,000, que es el presupuesto de venta, ya está los $10,000, que son los gastos más los $3,000 de utilidad. Recuerda que en el ejemplo estábamos hablando que teníamos una estructura de gastos de $10,000. Entonces, cuando ya estamos definiendo un presupuesto de $13,000, ya estamos incluyendo costos, gastos y utilidad. ¿Qué quiero que te lleves también de esta fórmula? Que espero que te haya servido muchísimo. Mira qué es lo que puede llegar a encarecer el valor de la hora. ¿Qué es lo que puede encarecerte el valor de la hora? Entonces, el primer factor, si tu presupuesto de ventas es muy alto y mantienes la misma cantidad de técnicos, eso te va a incrementar el valor de la hora. Entre más quieras vender, más alto va a ser el valor de la hora. Ahora, todo lo que esté abajo, entre menos técnicos tengas, más costoso es el valor de la hora. Mientras menos técnicos tengas, más alto es el valor de la hora. Mientras menos días trabajes al mes, más alto es el valor de la hora. Entre menos horas trabajes al día, más alto es el valor de la hora. Y entre menos productivos, mucha atención a esto, entre menos productivos sean los técnicos, más alto sería el valor de la hora. Si tú proyectas que en tu caso, tú le vas a proyectar a un 50% de productividad, pues obviamente el valor de la hora va a ser muchísimo más costoso. Una vez nosotros tenemos estos datos, pues nosotros ya ahora sí tenemos un valor, por lo menos que el valor de hora nos va a permitir saber cuánto debemos cobrarle al cliente. Si yo ya tengo una herramienta estandarizada que me permita establecer las horas, ahora lo que yo necesito saber es exactamente cuánto le debo cobrar al cliente. Ahora, eso es un valor de referencia, es un valor de referencia. Claro, aquí hay otros factores que inciden que tú puedes utilizar, sí. Ahora, una vez que lo tengas,
Tú sí te vas a ir a tomar ese valor y tú dices, ok, supongamos que a mí la hora me quedó a $15, ojo que ese valor no incluye impuestos, ¿no? No incluye el IVA. El IVA es aparte. Si yo estoy cobrando IVA, sería $15 más IVA. Más IVA. Aquí estoy haciendo cálculos sin IVA, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo ya tengo ese valor, ahora yo digo, ok, si cambiar un kit de repartición de una Ford Escape me demoro 3 horas, la herramienta que construí o la herramienta que compré me dice que me demoro 3 horas, pues yo cobro 3 horas por $15, eso me da $45 que yo cobraría por el servicio de la reparación de ese vehículo. Ahora sí, ya con ese valor, lo que yo puedo hacer es, uno, compararme un poco qué tan salido estoy del mercado. Pero ojo, el valor, digamos que el comparativo con mercado no es lo más importante, porque estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo comerse un arroz con pollo en un restaurante pequeñito donde las mesas no son tan bonitas a comerte exactamente el mismo arroz con pollo en uno de los restaurantes más costosos de tu ciudad. No vale lo mismo. Entonces, si tú te vas a comparar con competencia, mucha atención con esto. Si te vas a comparar con competencia, tienes que compararte con pares a ti, con iguales a ti. ¿De acuerdo?